Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Le damos la gloria y la honra al Señor, tenernos hoy nuevamente listos para escuchar la palabra de Él, lo que quiere hablarnos, lo que nos quiere enseñar en esta noche. Sea el Espíritu Santo de Dios quien permita el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría para nuestras vidas, poder comprender, entender lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Es una bendición nuevamente estar reunidos y, si Dios lo permite, poder entender lo que el Señor va a mandar esta noche, quiere dirigir, quiere entregar a nuestras vidas para que sea parte del caminar para nosotros. Quiero dar un saludo a todos aquellos hermanos que se conectan, aquellos que se están ahora conectando, en todos los lugares de donde nos han hecho saber que nos están viendo. El Señor bendiga sus vidas, a todos ustedes y a aquellas personas a las cuales también van a recibir este mensaje a través de ustedes, porque ustedes lo puedan compartir el mensaje a otros y ellos puedan conocer también lo que Dios tiene para ellos y quiere hablarle también a ellos. Quiero que en esta noche oremos oremos y sea el Señor abriendo completamente tu sabiduría, dando sabiduría y abriendo tu entendimiento y comprender en realidad lo que te va a hablar esta noche. Inclina allí tu rostro donde estás, vamos a orar, vamos a pedirle a Él que sea Él, no este varón, sino Él, a través de Él, obrando y hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta noche, mi Señor. Gracias por permitirnos una vez más poder escuchar esta palabra, este mensaje, Señor. Gracias porque es tu Santo Espíritu de Dios quien así lo ha querido. Gracias, Señor, amado Rey. Si somos, dígaselo ahí donde está, si somos los elegidos, Señor, para escuchar esta palabra, Dios, es porque así tú lo has escogido. Es porque detrás de ellos, Señor amado, como hijo, Señor, tú nos tienes una bendición para nuestras vidas. Permite que podamos comprender y entender, Señor, lo que tú vas a predicar a través de este varón, Señor. Permite que esto quede calcado en nuestros corazones y en nuestra mente, y así mismo, Señor, nos dé la fuerza para ponerlo por obra, Señor, y así mismo, Señor, en medio y a través de esa obra, Señor, amado Rey, entendiendo lo que nos vas a hablar, así mismo cada día nos lleves más y nos acerques más a aquella bendición que tú tienes preparada para nuestras vidas. Oramos y lo clamamos y lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ir rápidamente. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 3. Libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. Libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. Vamos a mirar lo que Dios quiere hablarnos para hoy, en esta noche. El título del mensaje dice: glorificando al Padre en la cruz. Glorificando al Padre en la cruz. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, verso 13, dice la palabra. Libro de Gálatas, me espero un momentico, quiero que ustedes lo puedan encontrar rápidamente. Gálatas está antes de Efesios. Gálatas está antes de Efesios. Y estaría después de Corintios. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Una vez más, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Dice el título del mensaje,
glorificando al Padre en la cruz. Así se llama. Mire, dar gloria al Señor es exaltarlo, es honrarlo. Y decimos que glorificando al Padre en la cruz, vamos a mirar algo y vamos a ver de qué manera nosotros, porque nosotros muchas veces le decimos al Señor que nosotros queremos darte gloria, queremos darte honra, queremos darte alabanza, nosotros muchas veces queremos exaltar al Señor, pero ¿qué es aquello que realmente hará una exaltación delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios verá como una exaltación a Él? ¿Qué es lo que Dios verá como una gloria para Él? ¿Qué es lo que Dios verá de parte de nosotros? ¿Cómo lo estamos glorificando? ¿De qué manera estamos exaltando, honrando, venerando, dándole a Él como Dios, como Padre que es, la honra, el honor, el loor, todo aquello que realmente debemos entregarle a nuestro Padre Celestial? Por eso hoy, mis hermanos, el título dice glorificando al Padre en la cruz. Gálatas capítulo 3, verso 13. Entonces dice ahí, vamos a desglosar un poquito. Te dice, Cristo nos redimió de la maldición. Uno dice, ¿de cuál maldición? Te dice, de la maldición de la ley. O sea, Cristo nos libró, cuando habla de redimió, Cristo nos libró del castigo de morir. Colgado en un madero, uno dice, a ver, ¿cómo así? ¿Recuerdan algo? Todo aquel que era muerto en la cruz, colgado en un madero, era visto como un ser que estaba maldito, ojo. Y prácticamente había una condenación para ese ser. Era alguien despreciable, era alguien sin honra, era alguien que no tenía un valor. Por eso optaban porque era tan malo, tan perverso, que el castigo más severo y más fuerte que se le podía entregar era colgarlo en un madero. Entonces dice, miremos ahí, quiero que tengamos ahí un separadorcito en Gálatas 3:13, que estamos, pongamos un separadorcito y vamos a Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Libro de Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Vamos a mirar qué nos dice el Señor aquí, qué nos habla el Señor aquí. Entonces vamos viendo, libro de Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Deuteronomio 21, verso 23. Mira lo que dice. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Vamos a leerlo desde el 22. 21, 22 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, lo enterrarás el mismo día. Ojo pues, mire cómo era de mal visto. O sea, era como si fuera una cosa hedionda, con todo el respeto. Era algo tan despreciable que ni siquiera lo querían tener ahí por mucho tiempo. O sea, rapidito lo vas enterrando y te vas desencartando de ese ser tan despreciable. O sea, era el visto por aquel que había cometido los peores errores, los peores daños, los peores pecados. Entonces, recuerde que los que estaban en la cruz, uno de ellos decía, es que nosotros somos merecedores de todo lo que, de que muramos crucificados por todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Recuerde que Cristo no era merecedor de algo así, ¿cierto?
Entonces dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios, ojo iglesia, porque maldito por Dios es aquel colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te ha dado por herencia. Uno dice, santo y poderoso es el Señor. Dice, maldito por Dios es aquel que es colgado. Aquel que se murió habiendo cometido hechos atroces, de lo cual la mayor pena fue colgarlo en un madero. Que no tuvo perdón, que no tuvo arrepentimiento, que se dignó todo el tiempo a hacer la maldad todo el tiempo, y la mayor pena de muerte para él era colgarlo en un madero. Cuando dice maldito por Dios, lo que pasa es que siempre hemos sabido que todo aquel que se arrepiente, realmente Dios lo perdona. ¿Quién no tiene perdón? Aquel que no se digna pedir perdón, aquel que no se arrepiente de los hechos que hace, teniendo presente de diferenciar lo que es arrepentimiento a remordimiento. Remordimiento está en que tú peques, pidas perdón, pero vuelvas al pecado. No hubo arrepentimiento. Recuerda que la palabra de Dios dice, arrepiéntate y apártate. Entonces aquellas personas eran, digamos, por ejemplo, los ladrones, era gente que consecutivamente estaban teniendo eso. Puede que ellos tuvieran remordimiento, pero nunca tuvieron arrepentimiento y siempre estaban haciendo lo mismo. O sea, estaban robando, ya, por ser ladrones, todo el tiempo estaban cometiendo la fechoría, el pecado. Entonces, pudieron tener oportunidad de arrepentirse, mas nunca lo quisieron hacer. Como tal, eran dignos de esa clase de muerte, de un mayor castigo para ellos. Entonces dice la palabra de Dios, volvamos nuevamente, Gálatas capítulo 3, miren, recuerde este versículo 21-23, dice que la parte B, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te ha dado por herencia. O sea, es lo que Dios te ha entregado, no lo dejes contaminar. O sea, lo que decía es, no lo dejes mucho tiempo allí, entiérralo rápido, no vayas a contaminar el lugar, búscale un lugar a ese ser que está maldito totalmente, que no tiene nada que ver con Dios. Entonces vamos, dice nuevamente Gálatas capítulo 3, 13, donde estábamos, vamos a mirar nuevamente allí, dice del 13, estamos primero desglosando esta partecita, este versículo de introducción. Gálatas capítulo 3, verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Uno dice, ¿de cuál ley? ¿De cuál maldición? Entonces la palabra de Dios nos enseña algo y dice que antes de que viniera Cristo, se practicaba la ley. Aquellos que enseñaban, mas no hacían, y enseñaban, pero no enseñaban realmente lo que Dios mandaba en su palabra. Ellos eran fariseos, ellos no hacían tal cual realmente como Dios mandaba. Ellos no querían acogerse a eso y así mismo enseñaban. Entonces era simplemente estipulado por ley gubernamental, era estipulado aquellos mandatos, pero no ni siquiera habían muchos que ni siquiera Dios había dicho que había que hacerlos, implantados por ellos mismos, daban leyes y seguimientos a buscar de Dios, pero a esa forma entonces nunca el ser humano en ese tiempo se iba a poder salvar, porque entonces no iba a tener la capacidad
de cumplir los mandamientos que eran los de Dios más los que ellos habían implantado. O sea, fácil para ellos poner leyes, fácil para ellos ponerle a ellos estatutos y cosas y decretar cosas al pueblo, pero ellos ni siquiera lo hacían. Simplemente lo entregaban, simplemente lo daban a conocer y exigían que el pueblo siguiera esa clase de mandamientos, esa clase de mandatos. Por eso cuando Cristo vino, Él les dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino a que se cumpliera. O sea, porque ni ellos mismos siquiera, los que entregaban la palabra, los que predicaban el mensaje, ni siquiera se estaban entregando lo que era realmente, y aún ellos le aumentaban, y aún habían 600 y pico de mandamientos, cuando Dios no había implantado todo eso. Y ellos mismos ponían de más cosas, reglamentos y leyes para cumplir, de los cuales nosotros entonces, si estuviéramos bajo esa ley, bajo lo que ellos enseñaban, esa clase de sacerdotes enseñaban, pues nosotros tampoco hubiéramos sido capaces de cumplirlos. O sea, entonces nosotros estaríamos bajo la maldición y nosotros tendríamos solamente, el único derecho sería a morir colgado en un madero, porque seríamos de los pecadores horribles, de los pecadores con pecados horrendos, merecedor de una muerte en un madero. Tú y yo, con la forma de pecar que hacíamos antes de que Cristo llegara a nuestra vida, solamente nos podía esperar ser colgados en un madero para poder supuestamente ajusticiar la maldad que existía en nosotros. ¿Qué hace Cristo? Cristo viene a redimirnos, o sea, a librarnos de tener que pasar por un proceso como eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este cuerpo, nuestro ser, es fácil para adquirir pecados. Entonces, si tú miras, tú dices cuántos pecados hay en mí, cuánta facilidad de pecado hay en mi vida. Y empecemos a pensar, o sea, si yo miro cada parte de mi cuerpo, cómo cada parte de mi cuerpo puede hacerme pecar. Entonces empecemos, uno puede decir, bueno, mis ojos, ¿de qué manera mis ojos me llevarían a pecar? ¿De qué manera mi boca me llevaría a pecar? ¿De qué manera mis oídos me llevarían a pecar? Cada parte de mi ser me llevaría de una u otra forma a pecar, que tú sabes, tú conoces muy bien qué cosas te llevan a pecar a través de tus ojos, de lo que ves. ¿Qué cosas te llevan a pecar a través de lo que oyes? ¿Qué cosas te llevan a pecar a través de lo que hablas? ¿Qué cosas te llevan a pecar a través de lo que tú tocas? Tus pies a donde caminan, tu ser, lo que está dentro de ti. Hay pecados externos, hay pecados internos. Y externos todos aquellos que se pueden tocar, que se pueden ver. Internos pueden ser pecados como aquellos, como decir, aquellas partes emocionales de maldad que puede existir en nosotros. ¿Cuáles? Envidia, tú no la ves, pero puedes tenerla, puedes existir en ti. Ira, soberbia, orgullo, altivez, falta de perdón, que eso sí que hay muchísimo, bastante muchísimo. Pues, ¿cuáles pecados creería yo que no tengo, que estoy descuidando y que están dentro de mi ser? Y uno dice, sí, puede existir envidia, yo tengo que mirar y analizarme. Por eso la palabra de Dios me manda algo y me dice es que todo aquel que crea estar firme, mire que no peque. Lo peor que tú puedes hacer es creer que estás demasiadamente bien. Para tú decir que estás demasiadamente bien, tienes que haberte analizado paso a paso, cosa a cosa, lo que hablas, lo que miras, lo que oyes, lo que dices, lo que tocas, a dónde caminas, a dónde vas, con quién te hablas, con quién te juntas, qué compartes. Muchas cosas que me llevan a mi vida a pecar, y entonces ahí está donde realmente el pecado siempre va a estar en mí, y uno dice, Señor. Y cuando vamos a mirar, uno dice, santo Dios. Personalmente digo,
Si Cristo no hubiera venido, las cosas que yo hacía como pecador eran cosas merecedoras de montarme a un madero, de una paga fuerte, porque era inmundicia delante de Dios, y cualquier pecado es olor de podredumbre delante del Señor. Pero Cristo viene a tomar ese control, y entonces nos dice ahí en el 13, menos, Cristo dice, nos redimió de la maldición, o sea, de estar, nos libró del castigo de morir colgados en un madero. Volvemos y lo decimos, esta muerte era señal de ser maldito por Dios. O sea, cuando usted analiza, usted dice, bueno, si Cristo no hubiera venido a mi vida y me muero, realmente, ¿qué me espera? ¿Qué me esperaba? Es triste que la gente desconozca el que le espera. Es triste que un cristiano no sepa diferenciar después de la muerte que sigue. O que haya cristianos que no crean que después de la muerte hay algo más. Nosotros morimos físicamente, pero nosotros no morimos eternamente. Nosotros tenemos dos situaciones, y es, morimos físicamente, pero seguimos vivos, resucitados, o para salvación eterna, toda una eternidad, y estar en la presencia de nuestro Dios, o para ser condenados eternamente. Nosotros tenemos un libre albedrío. Personalmente digo que el libre albedrío se tiene antes de tener a Cristo en el corazón. Personalmente digo que después de que Cristo viene a mi vida, que yo acepto realmente Cristo en mi vida, que le permito al Espíritu Santo que tome control de mi vida, cuando ya el Espíritu Santo toma control de mi vida, yo no podría decir que yo tengo libre albedrío, porque el Espíritu Santo sería quien tiene el control de mi vida. Cuando Cristo me perdonó mis pecados, me perdonó de ser colgado en un madero, de morir horriblemente, de que me esperara una condenación eterna, de eso me está librando. Hoy por hoy, la gente no la crucifica, pero hoy por hoy entonces lo que pasa es, ¿qué me espera a mí después de morir? ¿Por qué la gente le da miedo a hablar de la muerte? Porque la gente desconoce lo que sigue para ellos. ¿Por qué la gente le da miedo a hablar de la muerte? Porque la gente no se quiere separar de lo que el mundo terrenal les ofrece. Los tienen como dioses, adoran lo que está sobre la tierra de una forma endiosada. La gente no se quiere morir porque la gente no se quiere desprender de muchas cosas. Pero la gente no quiere dar razón de que nosotros nacemos y nuevamente a Dios volvemos. Volvemos para un juicio final, para que sea Él el que nos ajuicie y sea Él realmente el que nos permita conocer, aunque nosotros ya desde la tierra sabemos que si yo muero en pecado, una condenación eterna me espera. Si no fuera así, ¿para qué entonces Jesucristo, estando sentado a la diestra de Dios, se dignó venir, hacerse hombre, padecer lo que padeció, siendo
Hijo de Dios, Dios mismo siendo Él, venir a la tierra, entrar a la naturaleza humana, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Si el Espíritu Santo es un espíritu, entonces Dios es un espíritu. Entonces Jesucristo era un espíritu y necesitaba, para poder redimir el pecado que estaba en el hombre, que era carne, no espíritu, que también tenía espíritu, pero estaba en carne. El pecado está en la carne. Entonces Cristo necesitaba redimir al ser humano del pecado en la carne. Entonces lo que hace Cristo es que pasa de ser espíritu, pasa a tener un cuerpo humano, y en ese cuerpo humano redimir a la humanidad, haciendo que ese cuerpo humano, que en ese mismo cuerpo humano muera el pecado. Entonces dice, en Gálatas 3:13 nos habla sobre eso. Te dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, aquello que estaba implantado, aquello que no éramos capaces de cumplir. Si tú recuerdas, antes de ser cristiano, tú recuerdas aquellos líderes espirituales que te guiaban, pero realmente si tú te pones a mirar en este momento, tú te estás esforzando por hacer las cosas cada vez mejor a medida que la palabra te va hablando, a medida que Dios te va hablando de la palabra, pero te queda algo en ti a través de escuchar los mensajes, y tú que empiezas a poner de parte tuya para apartarte de aquello que ya sabes que Dios te habló a través de la palabra, que ya sabes que no le agrada a Dios. Cuando Dios te habla a través de la palabra y tú te dispones a hacer eso, entonces tú cada vez te estás apartando más. Ahí existe un real arrepentimiento, porque estás haciendo el esfuerzo y el sacrificio con la ayuda del Espíritu Santo para poderte apartar de allí. Entonces, cuando el Señor nos habla y nos dice que nos redimió de la maldición, era de que fuéramos, de que tuviéramos una muerte horrenda, ¿cierto? Una muerte horrenda. Y también dice, Él se hizo hecho por nosotros maldición. O sea, Él recogió la maldición de todos los seres humanos, de todo aquel que llega a Cristo y pide perdón. Entonces, al pedir perdón, Cristo le perdona, y los pecados de aquella persona, Cristo los toma. O sea, ¿cuándo los tomó? Cristo cuando vino, hace más de 2000 años que vino. Entonces Cristo lo que hizo fue, dejó el perdón desatado sobre toda la tierra, y dejó ese perdón para que todo aquel que a Él fuera, lo buscara. Él desde ya había dejado el perdón. ¿Hasta cuándo el perdón de Cristo está desatado? Hasta el día en que partamos, hasta el día en que Él vuelva por su pueblo, hasta el día en que Él vuelva por nosotros. Entonces el perdón está abierto a toda la humanidad, pero solamente lo toma quien toma la decisión de buscar a Cristo. Aquel que no ha recibido, aquel que no ha venido a Cristo, aquel que no ha buscado de Cristo, aquel que no ha recibido el perdón de Cristo. Y tú dirás, ¿y por qué tiene que ser Cristo? El mismo Dios lo dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A Él se le dio la autoridad para perdonar pecado, a ningún otro, a ninguna otra persona. A Él se le dio la autoridad. Es a Él a quien yo debo buscar para eso. Hablaba ahorita y decíamos, es arrepentirme, supuestamente, entre comillas, arrepentirme, pero volver al pecado no es arrepentirme. Hubo un estado de remordimiento, mas no de arrepentimiento. Cristo está para todos aquellos que se arrepienten del pecado, pero la palabra de Él me manda algo y me dice, arrepiéntete y apártate. Apártate de ese pecado, de eso que está cortando la comunión entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Cristo vino, padeció, tomó los pecados de toda la humanidad, aún de gente que no ha nacido todavía, pero que un día nacerá, y que al tocar el contacto con el mundo y al estar en el contacto de este cuerpo pecaminoso, entonces tendrán la probabilidad de que van a pecar, porque el pecado está en el mundo. De una u otra forma se puede pecar. Mientras haya este cuerpo se puede pecar todo el tiempo.
Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, este cuerpo, este ser, ha sido perdonado y ha sido injertado en Jesucristo. Y Jesucristo, todo el tiempo, aquel que se queda con Él, aquel que está con Él, todo el tiempo está siendo lavado por la sangre de Cristo. Todo el tiempo está siendo limpiado por la sangre de Cristo. Pero mientras yo esté unido a Cristo, mientras yo esté en obediencia a lo que Él me manda en su palabra, entonces cuando Él me manda en su palabra y yo obedezco, entonces cada vez estoy más conectado y Él, que es el perdonador de pecados, yo estoy bajo perdón de pecados. Ya la maldición de la condenación ya no me cobija, porque entonces me esperará, si muero, me esperará una salvación eterna, porque estuve unido todo el tiempo a Él. No una maldición eterna, ni una maldición de la cual la ira de Dios vendría y vendrá sobre todos aquellos que no quisieron aceptar a Cristo como su Señor, que no quisieron aceptar y hicieron caso omiso a la venida de Cristo. Cuando yo estoy en pecado, he hecho caso omiso a lo que Cristo vino y al proceso que Él vino a cumplir aquí en la tierra. ¿Qué le voy a decir yo a Dios cuando esté ante su presencia y Él te pregunte o Él me pregunte, y es: ¿por qué yo mandé a mi hijo para perdón de pecados? ¿Por qué tú no quisiste caminar para Él? ¿Por qué tú no quisiste caminar en obediencia a lo que había estipulado que se diera para que pudiera venir a mi reino? ¿Cómo quieres estar en mi reino ahora si en la tierra solo fue deleites, placeres, solo buscabas cosas como esas, y entonces al buscar cosas como esas te olvidaste de que había mandado a mi hijo a la tierra a perdonar los pecados, porque te iba a volver a traer, porque volverías aquí ante mi presencia? Hay algo que es muy cierto, iglesia, realmente la vida es un proceso de venir, pero de volver a Dios. O sea, nosotros sabemos que volveremos nuevamente a Dios a darle cuentas de todo lo que se hizo aquí sobre la tierra. Entonces estamos hablando sobre esto. Nosotros, en el momento en que recibimos a Cristo, fuimos perdonados, somos perdonados, pero mientras mantengamos unidos, mientras permanezcamos en Él, mientras estemos injertados en Él, ¿cierto? Te dice: Cristo nos libró del castigo de morir colgados en un madero. Esta muerte era señal de ser malditos por Dios. De ser malditos por Dios. Cristo llevó nuestros pecados y nuestras rebeldías. ¿Dónde las llevó? En su cuerpo, como he explicado ahorita. ¿Y qué hizo? Las llevó en su cuerpo. ¿Y qué hizo? Las montó al madero. Las llevó allí y las montó allí al madero. Ahora, Él se hizo pecado en esa cruz. O sea, Él se hizo pecado y permaneció en esa cruz. ¿Qué crucificó Cristo? Crucificó la carne. Crucificó el cuerpo. Recuerde que Cristo resucitó. Cristo no se quedó muerto. Si Cristo hubiera quedado muerto, el pecado hubiera vencido a Cristo, porque entonces Él no hubiera vuelto a tener vida, pero Cristo resucitó, Cristo volvió a tener vida, el pecado no pudo, la muerte, o sea, ¿qué es muerte espiritual? Muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Entonces, aquel que está unido a Cristo, Cristo volvió y lo unió a Dios. Porque mientras estábamos en pecado, estábamos separados de Dios. Merecíamos una muerte en un madero, porque habíamos cometido pecados inmundos, pecados dignos de esa clase de muerte. Moriríamos separados de Dios. Cristo tan hermoso vino y entonces padeció y cogió tus pecados. Cristo sabía o esperaba o espera a ti que me escuchas, o a los que le van a llevar este mensaje, que van a tomar una decisión de decir no más al pecado del mundo y me quiero unir a Cristo, porque quiero morir unido a Cristo, permaneciendo en Él, estando en Él. Nada me une, no simplemente que yo diga las cosas verbalmente, no simplemente que pertenezca a una iglesia, no simplemente que lea la palabra, no. Si ella no es puesta por obra, no hay nada. Si yo no he puesto por obra todo aquello que aprendo de Cristo,
entonces no me estaría uniendo a Cristo, no sería su discípulo, no sería su seguidor, no estaría caminando. Conocería de la palabra de Dios, pero no estaría siendo seguidor ni discípulo del Señor. Entonces dice, mire algo, entonces dice, Cristo llevó nuestros pecados y rebeldías en su cuerpo sobre el madero. Él se hizo pecado en la cruz. O sea, Él tomó. ¿Cristo había pecado? No. Pero Cristo estaba lleno de pecados de la humanidad. Recibió los pecados de la humanidad y esos pecados de la humanidad los llevó a la cruz, los colgó en ese madero. O sea, y Él se hizo inmundo. Él se hizo inmundo allí. O sea, que, ¿cómo fue tildado? O sea, fue tildado como un maldito por Dios. O sea, ¿por qué? Porque todo el que era colgado en un madero era maldito por Dios. ¿Por qué? Porque entonces no había un arrepentimiento. ¿De qué estaba lleno Cristo en ese momento? De los pecados de la humanidad. De eso estaba. ¿Cómo lo veía Dios? ¿Cómo ve Dios aquel que tiene pecados en él, que no se arrepiente? Hay una maldición. El Señor abomina a todo aquello que peca en su carne, en su cuerpo, porque entonces el que peca en su carne, en su cuerpo, no le está interesando el proceso que vino su Hijo Jesús a la tierra. Estaría desechando a Jesús del proceso que Él vino aquí sobre la tierra. Por eso, entonces, sería abominación delante de Dios. Dios diría, perfecto, si no quieres nada conmigo, envía a mi Hijo Jesús a que te rescatara, a que te salvara. Pero si tú no quieres nada conmigo, enemigo mío serás entonces. Habrá maldición de parte de Dios, será mal visto por Dios. ¿Cuál Dios tendríamos si estaríamos en pecado? ¿A cuál Dios le oraríamos? ¿De cuál vida eterna estaríamos esperando llegar? ¿A cuál? Si estamos deleitándonos en el mundo únicamente y estamos olvidando completamente el proceso que Jesús vino. Por eso dice, sería maldito por Dios todo aquel que es colgado en un madero, porque era el peor crimen que había, porque eran aquellas personas que no se arrepentían. ¿Dónde uno de los ladrones que estaba al lado de Cristo recibió el perdón? En la propia cruz. Porque en la propia cruz uno de los ladrones, estando colgado en un madero, salió de la Cristo mismo lo sacó de la maldición cuando Él lo reconoció como hijo y reconoció que Él tenía el poder y que era hijo de Dios. A punto de morir le habló y le dijo que se acordara de Él cuando estuviera en su reino. O sea, que Él estaba diciendo es, tú eres rey. Tú tienes el poder, acuérdate de mí. Prácticamente le estaba reconociendo, tú no vas a morir, Señor. Tú eres el Hijo de Dios, tú haces milagros, tú no vas a morir. Tú eres Hijo de Dios, tú tienes el poder para perdonar. Desde la misma cruz le estaba pidiendo perdón al Hijo de Dios, aquel que tenía el poder, y Cristo lo perdonó. Él le dijo, estarás hoy conmigo en el paraíso. Os aseguro que estarás hoy conmigo. ¿A quién? Al que se arrepiente montando en la cruz los pecados que tiene en la carne. Entonces miremos algo aquí. Que dice que ¿qué? Dice, Cristo llevó nuestros pecados y rebeldías en su cuerpo sobre el madero. Él se hizo pecador en la cruz para que nosotros pudiésemos ser justos delante de Dios, para que Dios ya no nos viera más Dios no nos viera más ese pecado que nos cobijaba a nosotros. Ya Dios no nos miraría más como malditos de Dios, merecedores de morir en un madero, merecedores de una muerte y estando apartados totalmente, separados de Dios. Hermoso es Cristo que viene y nos cobija a nosotros, a todo aquel que quiere perdón de pecados, que se quiere arrepentir, pero que se aparta totalmente, y entonces va y te presenta delante de Dios, y Él simplemente es, Señor, tal cual lo pediste, tal cual lo he hecho. Se pacta contigo con sangre he pactado, Señor, el perdón de estas personas que están aquí. Voy a leer algunos nombres de los que están conectados. Está Luis Felipe, está Maribel Sesgón, está Manuel Múnera, Marta Piedad, a ustedes, aquellas personas que alcanzo a ver así de rapideza. El Señor le dijo, yo he perdonado, yo he ido a una cruz, yo con mi sangre te he limpiado. El día que tú te arrepentiste, yo te he limpiado de los pecados.
yo ahora te hago hijo, ya no eres maldito por Dios, ya no es la maldición de Dios, no cobijará, la ira de Dios no cobijará tu vida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que estar ahí, allí juntos, allí estando ahí pegados, totalmente unidos, siguiendo su palabra, siendo sus discípulos, diciéndole al mundo, mundo, tú que me haces pecar, yo me aparto ahora de ti, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, Señor, pero ayúdame, Señor, dame la fortaleza con tu Santo Espíritu para que yo pueda, Señor, seguir siendo guiado y el día que muera a tu reino me vaya, Señor. Eso es algo muy poderoso. Quiero que miremos algo ahí sobre esto, lo que estamos hablando. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Miremos qué nos dice la palabra de Dios. En Segunda de Corintios, acuérdense, estábamos en Gálatas, Corintios está antecito, libro antecito de ese. Para que no se vaya muy lejos, no se pierda, por favor. Mira lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 5. Verso 21, mire cómo nos lo recuerda. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, es verdad, Cristo no tuvo pecado. Ojo iglesia, mira lo particular. Cristo no tuvo pecado, pero Cristo a la cruz se subió lleno de pecados. Los de él, no. Los tuyos y los míos. Y los de todos aquellos que vayan y lo busquen, él se los va a perdonar. Él los va a tomar. Es más, te voy a contar algo, iglesia. ¿Por qué será tan difícil? ¿Por qué será una condenación eterna y con tanta ira de parte de Dios? Aquellos que no se arrepientan, aquellos que no quieran buscar al Señor, aquellos que no quieran algo con el Señor, aquellos que buscan simplemente el deleite del mundo, pero que cuando mueran, mueran sin el Señor. Porque es que tuvieron la oportunidad, Dios, en el amor por esa persona, Dios mandó a su Hijo único, Juan 3:16, dice que único, en ese momento era Hijo único, lo mandó a que hiciera un proceso para que esas personas, ya Dios las había visto. O sea, quien no se arrepiente del pecado, ni se aparta del pecado, aquellas personitas ya estuvieron en la mira de Dios, en el amor de Dios, por ser creación de Dios. Dios nunca quiso que esas personas vayan a una condenación eterna. Los únicos seres que Dios tiene destinado para un infierno, lago de azufre y fuego, es Satanás y todos sus ángeles, y los ángeles caídos no más. Dios quiere que toda su creación se salve. Pero cuando tú, que eres creación, ahora hijo, no has tomado o no se toma la decisión, quiere decir, se desecha el amor que Dios tuvo por ti. La persona que no se arrepiente después de haberle hablado de Cristo, está desechando, uno, el amor de Dios que siempre ha tenido para que esa persona nunca se pierda. Por eso hay gente que le hablan de Cristo, le hablan de Cristo, le hablan de Cristo, le hablan de Cristo, y se tornan difíciles. Y el enemigo los hace y les turba su mente para que no reciban a Cristo en su corazón, para que no se arrepientan del pecado. Porque el enemigo sí sabe, Satanás sí sabe, que el día que esa persona toma la decisión desde ahí ya lo cobija el plan de la salvación. Sabe que lo acaba de perder para siempre, porque el plan de la salvación ya lo ha cobijado. Y aún empieza la pelea del enemigo nuevamente a quererlo tomar, a quererla tomar, a quererla sacar y a quererla volver al pecado. Por eso tú y yo muchas veces
Somos tentados porque seguimos en este estuche de carne, estuche de pecado que viene de la tierra, que viene untado de la misma contaminación de la tierra. Por eso ella es tan imantada a tirar hacia los deleites de la tierra. Pero uno dice, sí, es que este cuerpo todo el tiempo quiere pecar. Pero hay una cosa, cuando tú estás en Cristo y cuando el Espíritu Santo reina en ti, tu cuerpo ya no tiene sentido, ya no quiere pecar, tu cuerpo ya empieza a rechazar porque acaba de haber una separación. Cristo entró a tu vida y eso fue lo que hizo. Cristo separó, tu cuerpo te llevaba a muerte. Cuando Cristo llegó, vino a darte vida. Entonces ya la muerte, o sea, el pecado de afuera terrenal, ya no toca con tu vida, porque quien gobierna tu cuerpo se llama Jesucristo y está gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Aquí es donde yo digo muchas veces que una persona no sea capaz de salir de un pecado. Para mí es una mentira, porque no hay nada imposible para Dios. Que una persona no quiera salir de un pecado es otra cosa. Pero mientras una persona quiera soltar un pecado y le ore a Dios y ponga por práctica todo lo que Dios le dice para soltarse definitivamente de ese pecado, el Espíritu de Dios trabaja con esa persona. Es muy cierto lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:8 habla, dice, no lo cópialo simplemente para que lo busque, pero no lo entre en el texto. Dice, Primera de Juan 3:8 dice, todo el que practica el pecado es del diablo, y eso suena muy duro. Pero también dice el 3:9, mas todo el que es nacido de Dios no peca. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que no peca? Si es que aquí hay un cuerpo, aquí hay un estuche. Claro, Cristo también tuvo un estuche aquí en la tierra. De la misma carne como la tienes tú y la tengo yo. Con la diferencia que el Espíritu Santo vino y gobernó esa carne, ese cuerpo, para que ese cuerpo no pecara. Porque quien tenía el control era el Espíritu Santo. Mira las diferencias. Mientras tú gobiernes tu cuerpo y tu carne, el Espíritu Santo no podrá gobernar sobre lo que tú escogiste y elegiste hacer en la tierra. Pero cuando tú realmente te arrepientes y te apartas como pide Él, entonces el Espíritu Santo tomará el control para ya estando apartado, llevarte por el camino del bien, que no vuelvas a ese pecado de atrás, a ese viejo hombre que tenías atrás. Porque el Espíritu de Dios te tomará y te guiará hacia el camino del bien todo el tiempo. Cada día estarás más lejos del pecado que tú dices, del cual crees que no eres capaz. Entonces no es que no eres capaz, es que no has destinado, es que no te has dispuesto unirte realmente a Cristo, renunciar a ese pecado, apartarte de ese pecado y decirle al Espíritu Santo de Dios que tome control y que quite de ti esa sensación y ese deseo por ese pecado. Mientras no lo hagas, he dicho muchas veces que Dios no quita nada, Dios espera que yo le entregue. Cuando yo le entrego al Señor, cuando yo renuncio a algo de lo cual estoy enamorado y sé que hace pecar mi vida, entonces ese sacrificio que yo ya empiezo a hacer a partir de hoy, el primer sacrificio es decirle, Señor, yo te entrego esto que sobre la tierra amo, pero que me aparta totalmente de ti. Entonces dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, o sea Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando estamos en Él, fuimos perdonados. Si somos perdonados, decimos que le debemos a Dios. Le debíamos todo. Digno de muerte total. Digno de infierno, toda la candela que quiera. Toda la candela que quiera usted y yo. Cuando Cristo nos perdona, todos los pecados son limpios,
son olvidados, echados al fondo del mar, como dice la palabra. Es más, me manda que no me acuerde de ellos, pero me manda a que yo esté unido a Él. Y que el Espíritu de Dios entonces será quien gobernará mi vida. Mire algo más. Entonces dice, en la cruz Cristo llevó la culpa y el castigo por nuestros pecados. Por lo tanto, Él fue hecho por nosotros, por usted y por mí. Él fue hecho maldición. La maldición cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo. ¿Quién tenía los pecados? Tú y yo. ¿Quién los recogió? Él. ¿A dónde se los llevó? Hasta la cruz. ¿Qué tuvo que padecer? Todo el castigo. ¿De qué? De lo que aquí terrenalmente, por ser inmundo, merecía, como por ser ese pecador inmundo, ese castigo que se daba para la crucifixión, para ser colgado en un madero, era necesario todo ese proceso porque era desechado, no valía nada para nadie. Entonces estamos viendo aquí en Gálatas 3:13, ¿cierto? Lo estábamos mirando. Ahora vamos a mirar ejemplos como cuáles. Vamos a mirar y dice Marcos capítulo 8, verso 31. Vamos a mirar. Ya hemos entendido un poco de por qué merecíamos, porque nuestros pecados por inmundos merecíamos la muerte, la separación completa, total. Marcos capítulo 8, verso 31. Vamos a mirar lo que nos dice. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿A quién le estaba enseñando? A los discípulos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. O sea, a Él. ¿Quién estaba hablando? Jesús. ¿A quién le estaba enseñando? A sus seguidores. Marcos 8:31, si no lo has encontrado. Dice, padecería ¿por quién? Ojo, padecería y dice, por los principales sacerdotes, aquellos que imponían leyes, pero que no las cumplían, aquellos que imponían más leyes de las que Dios había dado, aquellos que en vez de llevar a un pueblo a salvación y a buscar de Dios y a encontrarse con Dios, ponían cargas tan difíciles que no había forma de poder llegar a Dios. Pero hermoso es Dios, que manda a su Hijo para que nos pudiéramos encontrar con Él. Y esa es la forma como podemos encontrarnos con el Señor. Entonces dice, y comenzó a enseñarle que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesucristo sabía lo que le venía completamente. Tenía claro que él iba a padecer. Tenía claro que él iba a sufrir. Eso lo tenía clarísimo. Él tenía claro que de lo que iba a ser él y que iba a ser rechazado. Ahora, iglesia, Cristo quería acabar con el pecado. Tú vas a ser rechazado cuando tú decidas acabar con el pecado. En el momento en que tú decides acabar con el pecado, muchos vienen contra ti. Cristo dijo, voy a padecer, lo dijo ahí versículo 1, voy a padecer aún por los que imponen leyes. Por ellos sí que más voy a padecer. Cuando usted decide apartarse del pecado, muchos se levantan contra usted. Muchos no quieren. Muchos le dicen que te enloqueciste. Muchos ya estás buscando de Dios
y empiezan las burlas contra ti. Y empieza la gente, en vez de felicitarte porque te estás apartando del pecado, la gente empieza a desecharte. ¿Quiénes te desechan? Aquellos que no quieren unirse y ser libres de esos pecados. Entonces empiezan a verte como el ser que no está de acuerdo. Pero tú estás entendiendo por qué la necesidad de apartarse. El mundo pecador de afuera se va a venir contra ti. Cuando tú le digas al mundo, chao mundo, porque voy a seguir a Cristo, porque me voy a apartar para Cristo, entonces él advierte y él les dice voy a padecer mucho por lo que voy a predicar, voy a sufrir por lo que voy a predicar, aún hasta la muerte me van a llevar, me van a matar porque les va a doler mucho, porque les va a parecer muy dura esa palabra. A usted también, sus amigos lo va a desechar, lo van a sacar del grupito, del grupo de amigos, de amigas donde pertenece, porque usted, según para ellos, a usted ya no le gusta el mundo, ya usted no hace las cosas, ya usted no quiere hacer eso, porque usted está entendiendo con claridad lo que el Señor le está hablando. ¿Vas a padecer? Claro que vas a padecer. ¿Cristo padeció? Claro que Cristo padeció. Por eso decimos, y el título del mensaje de hoy se llama Glorificando al Padre en la cruz. Entonces dice, verso 32, mire lo que va a pasar. Estas son situaciones que te van a pasar a ti y a mí, que las vivió el mismo Jesús. Entonces dice que les estaba explicando, les estaba contando a ellos que era necesario. Cristo lo tenía claro: yo tengo que padecer, yo voy a sufrir, a mí me van a maltratar, como tú tienes claro que te van a sacar del grupito, que ya las amigas no te van a invitar a esa clase de rumba, ni a hacer esas fechorías que tú hacías. Eso tiene lógica, iglesia. Pero cuando tú tomas una decisión de apartarte de ello, uno dice, aparte del mundo, son mis amigos, entre comillas, porque si fueran tus amigos, cuando tú te apartas para hacer el bien, para hacerte un bien tú mismo, te estarían aplaudiendo y estarían elogiando el esfuerzo que estás haciendo. Pero no, antes te están rechazando porque te estás apartando de todo aquello malo de lo cual el enemigo te tiene en el mundo enredado. Entonces dice que él estaba explicando eso, y verso 32 dice, esto les decía con claridad. Entonces Pedro, miremos esto, entonces Pedro le tomó aparte. ¡Opa! ¿Qué hizo Pedro? Uno se imaginaría, lo cogió, lo abrazó y le dijo, venga, le digo una cosita por allí, venga usted y yo solo, Jesús, venga, yo le digo algo que yo lo estoy viendo a usted como que está desubicadito, y así lo van a coger a usted. Cuando vean que usted empiece a caminar para el bien, a usted lo van a coger y le van a, pero mira, pero reacciona, pero despertá, mira lo que estás haciendo. Entonces dice, esto le decía claramente 32, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo? Pedro le estaba devuélvase de la decisión que está hablando, piénselo bien lo que está diciendo. Hombre, ¿cómo te vas a dejar matar aquí en la tierra? Señor Jesús, pero ¿cómo te vas a dejar matar aquí en la tierra? ¿Cómo vas a permitir que eso pase? Cristo venía a morir, y desde que el momento en que venía, él ya lo sabía. Si Cristo, tentado por el diablo a través de Pedro, influenciado por el diablo a través de Pedro, se hubiese detenido, usted y yo no fuéramos salvos. Porque entonces, ahora, si Cristo no hubiera hecho el plan de salvación, no hubiera pasado la prueba, entonces Cristo hubiera muerto como una persona natural, porque entonces hubiera caído en el pecado terrenal, y él había venido para tumbar el pecado terrenal, el pecado que estaba en el hombre. Si él hubiera pecado, movido en sus emociones, entonces él no hubiera podido cumplir la tarea a lo que lo mandaron. A ti Cristo te está mandando a cumplir una tarea de arrepentimiento, de apartarte, de esforzarte. Te van a venir a decir que no, que lo penses bien, que lo medites, que tomate un traguito nomás, que una salidita nomás, y cositas como esas que solo tú sabes de qué se
¿Cuál es la clase de pecado? Por donde el enemigo te quiere tentar y el enemigo te va a decir, pensalo bien la decisión que estás tomando. Te estamos viendo escuchando predicaciones, te estamos viendo últimamente todo el tiempo leyendo Biblia, ya no salís a la discoteca, ya no contás chistes vulgares, ya no, estás cambiando total. Pensalo bien, no te puedes envejecer tan ligero, no te puedes así. O sea, le voy a decir algo bien y me perdona la palabra, pero te dicen de frente, no te embobees con eso, no te dejes lavar el cerebro. A mí me dijeron, hermano, le lavaron el cerebro y digo, gracias a Dios, porque a cochino que estaba, y a inmundo que estaba, a cosas inmundas que pasaban por mi mente. Gracias a Dios me lavaron el cerebro. Gracias a Dios el Espíritu Santo de Dios usó personas para que trajeran el bien a mi vida, porque mi vida estaba muerta, separada totalmente de Dios, digno de ser crucificado, digno de una muerte en un infierno completamente. Entonces, esto estaba pasando y esto va a pasar a tu vida. Entonces dice el verso 32, esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Créame, usted va a empezar a esforzarse y a sacrificarse, pero convénzase. Le van a llegar las invitaciones nuevamente, lo van a decir, hombre, piénselo, medite, mire, hombre, hasta allá tampoco. Y se va a ver en momentos muy difíciles. Muy difíciles. Pedrito estaba siendo tomado, influenciado por las fuerzas del mal. Entonces mira lo que pasa. Verso 33. Pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, ¿qué es lo que hace? Voltea y los mira a todos que ellos no sabían, porque acuérdense que Pedro los sacó aparte. Entonces voltea y los mira a todos y les dice, lo que hace. Pedro dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió ¿a quién? A Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Te está dando miedo morir, me estás invitando a que no haga algo que Dios me mandó a hacer. Y allí es donde usted tiene que apartarse de todo aquel que lo quiera apartar de hacer las cosas y de obedecer a Dios. Porque realmente no es su amigo, no es su amiga, no es su amigo aquel que lo convide, que lo conlleve a ir en contra de lo que Dios está mandando. Por eso dice que Jesús reprendió ¿a quién? Al mismo Satanás que estaba influenciando a Pedro. Reprendió al mismo Satanás de lo que estaba hablando a través de Pedro. ¿Para qué? Para desanimar a Jesús, para ponerlo a dudar, para brindarle desconfianza. Entonces vamos 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué le está diciendo? Si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno me quiere seguir, le advierte y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y entonces aquí va la primera parte, ¿qué le dice? Niéguese, dígase no a su mismo ser. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué le está diciendo? Si alguno quiere ser mi discípulo, lo primero, debe estar dispuesto. B, no podrá hacer su propia voluntad. Por eso es cierto, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Al mundo entero Jesucristo está llamando, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice la palabra, si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ojo, llamados son muchos. Usted conoce gente que conoció el evangelio y que otra vez están en el mundo.
y que otra vez están en el pecado. Entonces uno le pregunta, ¿conoció o no conoció? ¿Fue seguidor? ¿Fue discípulo? ¿Fue simpatizante? ¿Fue creyente? ¿Qué fue lo que fue? Por eso él le advierte a ellos y le dice si alguno quiere ser cargo mayor, mi discípulo, aquel que va a hablar de mí, aquel que me va a seguir, aquel que me va a obedecer, aquel que seguirá tal cual al pie de la letra, entonces les dice, ¿qué les dice? Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué está diciendo? No se dé gusto a usted mismo en la carne. No podrá hacer su propia voluntad. Si alguno quiere ser mi discípulo, hará mi voluntad. Es lo que le estaba diciendo. No su voluntad. No lo que usted cree, no lo que usted piensa, no como usted quiere manejar las cosas. Hará lo que yo le digo. Entonces le dice 35, 34 parte B, si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos con ese tome su cruz. Ojo, vamos con el tome su cruz. Usted recuerda en la pasión de Cristo, lo que nos han mostrado, lo que hemos leído, lo que padeció Cristo desde el mismo momento en que tomó la cruz. ¿Usted sabe cuántas burlas vivió? Usted sabe que en el momento en que usted tome la cruz, para decirle no al pecado, para hacer lo que Cristo le mande a hacer, en ese tiempo de caminar, mientras usted camina con la cruz, ¿sabe cuánta gente le va a burlar? ¿Sabe cuánta gente le va a gritar cosas? ¿Usted está dispuesto a eso? Por eso el Señor dice, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo. ¿Usted está dispuesto a entregarle los pecados al Señor y decirle, Señor, yo te quiero seguir tal cual? Y estoy dispuesto a que mis amigas me tilden, mis amigos me tilden de lo que quieran. Me van a burlar, me van a decir cosas mientras te sigo. Me van a ver leyendo la palabra y van a decir cosas de mí. Me van a calumniar, que a Jesucristo lo calumniaron. Lo burlaron, lo azotaron mientras llevaba la cruz. ¿Sabes que te van a azotar también? ¿Sabes que van a burlar y encima de todo te van a maltratar, te van a humillar, emocionalmente te van a humillar, dirán de ti cosas, hablarán de ti cosas? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Otro versículo dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. ¿Será fácil? No. ¿Será fácil? Sí. Dice, ¿cómo así? ¿Será fácil? No, mientras usted en su carne no tenga el deseo de apartarse del mundo y de soltar lo que el Espíritu Santo le está haciendo entender que eso lo aparta de Dios. ¿Será fácil? Sí, mientras usted le haya tomado y entregado el control al Espíritu Santo de esa área de la cual usted no es capaz de manejar, de esa área de la que usted quiere soltarse y desprenderse. Así lo burlen, así lo humillen, así le digan cosas, así lo azoten, así lo persigan. ¿Por qué será fácil? Porque Cristo, a través del Espíritu Santo, quitará de ti, de un todo y por todo, el deseo. Por eso que te atormenta y te aparta de Dios. Entonces, ¿qué decimos aquellos que éramos unos alcohólicos? Este pecho que le está predicando, perdido en el licor. No me faltaba, yo tenía dos destinos, la muerte o la cárcel. Un hombre completamente perdido en el alcoholismo. Cuando Cristo le entregué totalmente mi vida, en un abrir y cerrar de ojos, nunca jamás me volví a tomar un trago de licor. La gente me pregunta y me dice, ¿cómo hizo para dejar el licor? Y yo le digo, no, yo nunca fui capaz de dejar el licor, nunca. A mí tuvo que venir alguien a quitarme y ayudarme a poderme desprender de ese yugo que yo tenía. Y se llamó Jesucristo, fue el único que vino y le dijo al Espíritu Santo que me ayudara y me libertara de eso. Le doy la gloria al Señor
Yo puedo tener el licor enfrente y el deseo completo se acabó. Pero Cristo esperaba que yo le entregara completamente eso que yo amaba, que yo renunciara totalmente y que lo siguiera. Por eso hoy no me carga una cosa de esas. Por eso hoy a mí el licor no me tira, no me llama, no me gusta. No me llama la atención. Lo que era un Dios para mí, lo que era lo principal para mí. Y así mismo te pasa a ti. Aquello que es un Dios para ti, Dios no te lo quitará si tú no te lo entregas. ¿Cómo hacerme libre de esto, Señor? Quítame esto. Si Dios le dice, entregámelo, yo no te arrebato nada. Ve a mi altar, ve de rodillas delante de él, Señor, amo esto. Pero esto me aparta de ti, Señor. Yo renuncio en el nombre de Jesucristo a esto. Y a partir de hoy me empiezo a esforzar a retirarme completamente de eso. Pero no te puedes quedar tan quieto diciendo, Señor, esperemos que el Señor me lo quite. Esperemos que el Señor venga y haga algo. No. Esfuérzate y sé muy valiente, me dice la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Vuelvo y le digo, ¿cuál será esa cruz? Aquella en la que tú vas a padecer mientras tú sigues a Cristo. ¿Qué tan dispuesto estás? De buscar una gran vida en el Señor, una vida de paz en el Señor, una vida de cambio para tu vida en el Señor. Pero tú tienes que decidirlo. Decidir apartarte del mundo, pero el mismo mundo te va a atacar, el mismo mundo te va a hacer daño, el mismo mundo va a decir cosas de ti. El mismo mundo te va a hacer querer volver nuevamente. 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, esto es una cosa hermosa, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué es salvar su vida? ¿Qué es salvar su vida? Salvar su vida, aparentemente, como dijo por ahí una señora, vive la vida, mira que se va y no vuelve. Vívela y disfrútala y gózala. Y es que me voy a volver viejo y entonces no voy entonces nunca a disfrutar de los deleites del mundo. Antes de que me vuelva viejo, vívela y gózatela. Y lo que me dice Jesucristo en cuanto a eso en el 35, porque todo el que quiera salvar su vida, viva la vida antes de que me muera. Mira que se va y no vuelve. Ay, Jesús. ¿Cómo no? A lo que le mandan a uno una canción de esas. A lo que le manda a uno un cantante de esos. Vaya, disfrute y pierdas en la vida antes de que se muera. Todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Habrá perdido todo el tiempo. Habrá perdido todos los años. Habrá perdido, solamente le habrá un deleite a la carne todos los años. Se murió, pero la carne lo llevó a estar apartado todo el tiempo de Dios antes de morirse. La carne lo mantuvo en su deleite del mundo. Esto se compone de tres cosas: alma, cuerpo y espíritu. ¿Tu cuerpo a dónde va? En polvo eres, al polvo vas a volver. No habrá nada de ti. Pero ese polvito llamado carne fue el que te apartó de Dios. Cuando te mueras, ya no hay forma de arrepentirte. Es ahora donde tienes la posibilidad. Entonces, tu espíritu, ¿qué le va a decir a Dios? Señor, es que estaba muy joven. Señor, es que era muy linda, era muy lindo. Señor, es que yo no era capaz. Y el Señor le dice, pero yo sí era capaz. Yo pude haberlo quitado. Es que yo no te mandé con ese pecado cuando naciste del mundo. Yo no te mandé adulterando, yo no te mandé fumando, yo no te mandé bailando, yo no te mandé bebiendo, yo no te mandé robando. No, tú no naciste de esa manera. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí
y del evangelio la salvará. Es lo que me dice la palabra del Señor. Vamos finalizando. ¿Qué nos deja como ejemplo? Vamos a mirar este ejemplo rápidamente. Quiero que miremos al libro de Marcos, capítulo 10, ahí mismo enseguidita. Mira el ejemplo que nos entrega el Señor. Un ejemplo bueno para verlo. Libro de Marcos, capítulo 10, verso 17. Iglesia, yo te quiero contar algo mientras buscas eso. Cuando yo digo que yo quiero renunciar, solo yo soy quien tomo la decisión de renunciar. Nadie puede renunciar por ti. ¿Por qué no se renuncia a algo? Alguien no puede renunciar por ti porque no tiene lo que tienes tú. Tú puedes renunciar porque eres tú el dueño de lo que tienes. Cuando tú renuncias a ese algo, estás renunciando porque acabas de conocer y ya entiendes por qué es necesario renunciar. Cuando tú vas a Cristo en tu altar, el altar es el lugar de oración. Recuerda que la palabra de Dios dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta. O sea, queda dentro de la habitación, queda tú y él. Es el mejor lugar de oración, dicho por la palabra. Ármele un altar al Señor en su casa, sea donde sea, el baño, la cocina, la terraza, el balcón, el lugar donde usted crea el mejor lugar para hablar con el Señor, donde usted pueda hablarle abiertamente, donde usted pueda decirle al Señor los pecados abiertamente, donde pueda decirle, usted no se puede esconder de él. Pero cuando usted va a ese altar, usted le dice allí en ese altar, usted lo sella, dice la palabra de Dios que el nombre de Jesucristo es un nombre sobre todo nombre, porque fue el vencedor, el que ganó a la muerte del pecado, el que ganó a la muerte, o sea, la separación que tú tenías con Dios. Él es el nombre que los demonios respetan. Él es el nombre que Satanás se hace a un lado cuando lo mientan. Por eso los cristianos todos lo oramos en el nombre de Jesús. Cuando yo voy al altar de Dios y en el altar de Dios le digo al Padre, Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo renuncio, hoy yo tomo la decisión de renunciar a este pecado. Y le digo verbalmente a qué estoy renunciando. Y desde ahí tomo la decisión de apartarme, de irme, de no volver o a llamar o a no volver a pasar por esa calle o de no volver a hablar con esa persona porque me estoy apartando, entonces le estoy demostrando que sí renuncié. ¿Quién tiene que hacer eso? Independientemente cada uno de nosotros. Renunciar a lo que el Espíritu Santo le dice a uno, ¿dónde estoy pecando delante de Dios? ¿Dónde no estoy glorificando al Señor? Cuando yo me aparto me va a costar. Cuando yo me aparto me va a doler porque estoy estoy arrancando de mí, estoy soltando de mi vida algo de lo cual estaba impregnado, algo de lo cual yo lo tenía como un Dios, algo de lo cual yo decía, yo no soy capaz, yo estoy adicto a esto. Pero cuando tú le dices, nunca te soltarás de allí mientras no haya una renuncia, porque el Señor es un Señor y es muy respetuoso. Él no te quita algo que tú no quieras. Pero no porque tú no quieras, eso no te va a llevar a una condenación. Tú tienes la decisión porque Él es el que tiene la capacidad de librarte de eso. Cristo te hace libre de esas maldiciones de pecado, de esa condenación y de ese lugar de infierno a los que a muchos van a llegar a estar allí. Entonces, cuando tú renuncias y te apartas, tú empiezas el proceso, el Espíritu Santo inmediatamente ve que tú acabas de hacer una renuncia y Jesús le dice, esa mujer, ella mi hija o él mi hijo, acaba de renunciar a algo de lo que estaba atado toda la vida. Ayúdalo, ve y toma control sobre él, ve y toma control sobre ella. Incluso
soy persona de las que digo y predico, usted no tiene por qué aceptar una enfermedad. Cuando usted la acepta, le está dando una aprobación de algo que el mundo dijo. Si Isaías 53 me habla que las enfermedades fueron llevadas en la misma cruz, a las mismas enfermedades, yo le puedo decir que yo renuncio a ellas, que yo no las acepto. Si una enfermedad te mata después de haber renunciado, es porque el Señor permitió que esa enfermedad fuera el medio y el canal para Él poderte llevar a su presencia. Si ese no es el medio y el canal, eso será un tormento del diablo. Y cuando tú estás en santidad y estás buscando de Dios, el Señor te da el derecho a reprender esa enfermedad, a echar fuera esa enfermedad y a renunciar a esa enfermedad. Y esa enfermedad te tendrá que soltar, porque esas enfermedades ya están decretadas por Jesucristo, que las dejó en la cruz. Entonces no tienes por qué tenerlas. Libro de Marcos, capítulo 10, 17, vamos a leerlo rápidamente, el tiempo nos corre. Lo bueno no dura. Dice la palabra del Señor. Verso 17, vamos a leerlo para que lo comprendan. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla. Llegó alguien delante de Jesús y le preguntó, estoy en el 17, 10, 17, Marcos 10, 17. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire pues, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y le sigue hablando al que le fue y se arrodilló delante y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para poderme ganar la vida eterna? Usted sí sabe eso, iglesia. Usted ya sabe qué hacer para ganarse la vida eterna. Lo leímos, lo miramos, recibir a Cristo en mi corazón y perder la vida por Cristo. Entonces dice 19, y le dijo Cristo a él. Lo vio tan humillado, lo vio tan delante y lo vio tan deseoso de hacer el bien y las cosas buenas en obediencia al Señor, que le dijo, los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no robes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a padre y a madre. 20. Él entonces le respondió, maestro, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Esto que tú estás diciendo, yo lo he hecho. Es lo que le está queriendo decir. ¿Qué creía él? Que él estaba muy bien. El joven se arrimó donde él. Señor, es que yo eso lo he hecho. Yo estoy bien entonces. Y el Señor le habla algo y le dice, 21. Entonces Jesús mirándolo, le amó, o sea, lo miró con compasión, lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta. ¿Qué le dijo? Es verdad, desde joven has guardado eso, desde joven no adulteras, desde mucho no matas, no robas, no dices falso testimonio, honras a tu padre y a tu madre. Es verdad. Así que le dijo, es verdad, ciertísimo. Pero una cosa te falta. Todo eso, todas esas cosas, estaban muy exteriormente, muy exteriormente. Entonces dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo, y ven entonces, sígueme tomando tu cruz. Que ya dijimos, tomando tu cruz, empieza a padecer lo que te van a decir por haber vendido todo y haberlo repartido a los pobres. ¿Qué le irían a decir? Imagínenselo. ¿Qué le estaba pidiendo a Dios? ¿Qué le faltaba a este hombre? ¿Qué no tenía este hombre?
Creía que lo tenía todo, creía que lo cumplía todo, pero el Señor lo lleva a revelación y le hace entender que no estaba tan completo como él creía. Entonces, ¿qué le hace el Señor? Faltaba una cosa: despréndete. Era lo que Jesús le estaba prácticamente diciendo. Despréndete de aquellas cosas que amas, que sabes que te apartan de Dios. ¿Qué amaba este joven? El dinero. ¿Compartía con alguien? No. ¿Tenía misericordia de alguien? No. ¿Hacía cosas buenas para él? Sí. ¿Hacía cosas buenas para el mundo? No. ¿Para la humanidad? No. ¿Era tan bueno? ¿Tenía buen corazón? No. Creía tener buen corazón. No por tu buen comportamiento eres bueno y tienes la vida eterna. Eso hace parte de las obras, y por las buenas obras Dios te recompensará aquí mismo en la tierra. Pero eso no hace parte de la salvación. Eso simplemente son obras, y obras serán pagas aquí en la tierra. Entonces dice, ojo, que él estaba pidiendo una cosa te falta, ¿cierto? Entonces le manda y le habla y le dice despréndete de aquello que amas, que sabes que te apartan de Dios. 2, despréndete de aquello que es un Dios en esta tierra. ¿Qué te lleva a pecar, iglesia? ¿Qué es lo que es un Dios aquí en la tierra? Sabes que cuando no eres capaz de desprenderte de un pecado, entonces el pecado es el que te domina, y el pecado es el Dios que tú tienes. Cuando tienes un Dios que es capaz de desprenderte y ayudarte a desprenderte de ese pecado, sabes que lo que te gobierna aquí en la tierra lo has convertido en un Dios, y por eso es que te gobierna, porque tiene el poder sobre tu vida, porque no le has dado ese primer lugar a Dios, porque no le has dado ese primer lugar al Espíritu Santo de Dios. Eso lo pedía, y eso está diciendo el Señor: despréndete de todo aquello que es un Dios aquí en la tierra. Para él el dinero era un Dios, y entonces lo prueba y le dice: te voy a probar. Todo lo terrenal lo tienes, todo lo terrenal lo has hecho, ahora yo te voy a probar internamente. Ve y vende todo y da a los pobres. No, pues ¿cómo? Podía pensar, no, pues ¿cómo? Tres, déjate transformar tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque él pensaba, él decía: Señor, yo no adultero, yo no robo, y hay mucha gente así. No, pero es que yo paguito de Dios, que yo no peco, es que yo no hago esto, es que yo tampoco hago esto. Pues yo, bueno, yo no. Voy derechito para el cielo, oiga, las puestas tengo ya. Estoy que arranco. Déjate transformar tu manera de pensar, que no es como tú pienses. La palabra no se lleva como tú la pienses, la palabra se lleva como Dios la dice. Porque entonces tú no estarías obedeciendo a Dios, te estarías obedeciendo tú mismo, estarías imponiendo tus propias reglas, cuando tú quieres transformar la palabra y llevarla como tú quieres. Déjate transformar. ¿De qué? De ese creer de que tú estás bien. ¿De qué te tienes que transformar? De creer que no haces el mal, que no haces nada malo. Por el contrario, pregúntale a Dios y dile: Señor, examina mi corazón y revélame dónde está mi mal. Revélame quién soy yo delante de ti, Señor. Y el Señor te empezará a mostrar quién eres realmente. Hay gente que cree tan buena, tan buena. Mira, iglesia, cuando puedes hacer algo, ojo con esto y tómelo como nota, cuando puedes hacer el bien y no lo haces, estás mal. Cuando puedes hacer el bien y no lo haces, estás mal. Cuando puedes evangelizar, cuando puedes bendecir, cuando puedes regalar alimento, cuando puedes ayudar a una persona a colocarse en un empleo, cuando puedes hacer tantas cosas y no lo haces, tú ya estás mal. ¿Dónde lo dice? Santiago capítulo 4, verso 17 lo dice. Estoy corriendo, iglesia, porque el tiempo se me acabó y se me pasó. Santiago capítulo 4, verso 17.
Dice la palabra de Dios. Mire dónde lo dice, lo que acabo de decir. Acabo de decir, cuando tú puedes hacer el bien y no lo haces, estás mal. Y crees que estás muy bien. Si en tu corazón no está el tener misericordia. Eso es lo que tenía el joven rico. Había cumplido los mandatos, pero no tenía compasión ni misericordia por nadie. Te dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado, pecado, dice la palabra de Dios. Mire pues cuando creemos que estamos tan bien. Creemos que estamos muy bien. Íbamos en Marcos 10, Marcos 10, 17. Marcos 10, 23, que ahí estábamos. En la historia del joven. Entonces, Jesús mirando alrededor a sus discípulos, les dijo, ¿cuál difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? ¿Quiere decir que los ricos no van a entrar en el cielo? No, no quiere decir eso. Quiere decir que raíz de todos los males es el amor al dinero y que eso te puede alejar de entrar al reino de Dios. El mal no es el dinero, el mal es el amor a él. Por amor al dinero, gente hace cantidad de cosas que no agradan a Dios y que te pueden apartar de Dios. 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. ¿Qué le contesta el Señor? Le dijo, Jesús le respondió y le dijo, en verdad te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del evangelio. Ojo, que no reciba 100 veces más ahora. O sea, aquí en la tierra, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, eso sí. Y en el siglo venidero, dice que la vida eterna. O sea que la paga está tanto aquí como allá. Tanto aquí como allá. Padre, te damos gracias, Señor, amado Rey, por tu palabra. Gracias por esta noche maravillosa, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, ha permitido que entendamos. Saca y revela, por favor, lo que está en cada corazón de nosotros, todos los oyentes que están aquí, y de mi corazón, Señor, amado Dios. Déjanos conocer, Señor, amado Rey. ¿Dónde está, Señor, aquella falencia, aquella debilidad, aquella lucha? Permítenos, Señor, poderte glorificar. Glorificarte, Señor Dios. En esa cruz, permite que podamos crucificar esos pecados. Poder, Señor, amado Rey, entregarlos delante de ti, apartarnos de ese pecado y poder, Señor, amado Dios, tomar la cruz. Así digan lo que digan, Señor, y seguirte cada día más, como tú lo pides. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, ayúdanos a seguirte cada día más y permítenos poder entrar a tu reino después de haber padecido, ser perseguidos aquí en la tierra, pero también bendecidos. Y que nos espere entonces un reino por toda una eternidad. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Te pedimos que la calques y nos des la fuerza para seguirla tal cual como tú la pides. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que oremos, hermanos, por sanidad y libertad esta noche. Igual, culto de sanidad y milagros. Si Dios ha bendecido tu vida esta noche, si el Señor ha hecho un milagro a tu vida, hazlo saber a la iglesia y en la página lo puedes escribir. Dándolo a conocer y daremos a conocer el testimonio de lo que tú y el Señor han tenido como comunión y de las bendiciones que te ha dado. Levanta tu mano hacia ese lugar donde tú quieres que llegue la oración. Bendice a quien tú tienes en oración, bendícelo, envíale palabra de bendición en oración. O tú mismo, ponte tu mano en ese lugar de sanidad y de libertad. Si necesitas ser libre, renuncia hoy mismo a eso en el nombre de Jesús y dile que tú te quieres esforzar a seguirlo, tal cual como Él lo pide. Repite conmigo, iglesia, vamos a hacerlo ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús,
te damos gracias por tu palabra. Hoy en el nombre de Jesucristo envía una palabra de libertad sobre, di tú el nombre allí donde estás. Señor, una palabra de libertad, Señor, una palabra de sanidad sobre esta personita, Señor. Si eres tú, te pone la mano. Si es alguien, manda la palabra, envía la palabra, di el nombre de la persona. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, orando, creyendo, Señor, de que tú vas a transformar y cambiar esta personita, Padre. En el nombre de Jesús, dile también, ponte tu mano, dile, Señor, yo renuncio en esta noche. Es una persona, si es una cosa, si es algo material, si es una adicción, dile esta noche al Señor, Padre, yo renuncio en el nombre de Jesús a esto que está en mí, díselo con nombre propio, y en el nombre de Jesús pido que tu Santo Espíritu me llene de fuerza para poderme mantener aparte de esto, a lo cual hoy te estoy entregando en tus manos. Señor, líbrame por completo de esto que me aparta de ti, Señor, y permíteme bendición y libertad, Señor amado Dios, para poder, Señor Dios, seguir adelante. Señor, dame la fuerza tomando tu cruz, Señor, de callar mi boca y de cerrar mis oídos a todo lo que van a decir, pero que en bendición y en gozo caminaré en obediencia a ti, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga grandemente. El Señor sea tomando control sobre sus vidas. Permítale a otros, sin egoísmo, permítale a otros compartirle el mensaje de la palabra que usted escuchó esta noche. Envíe esa palabra a otro lugar, así como envía la oración. Envíe, comparte estos mensajes. Recuerde que están en YouTube, recuerde que están ahí en la página de la iglesia, Ministerio Reconciliación El Edén, y compártalos para que otros puedan ser vivos y recibir bendiciones totalmente. Dios les guarde, Dios les bendiga, glorifica al Señor. No olvides, si el Señor hace un milagro sobre tu vida, si el Señor te está bendiciendo, dalo a conocer, mandas una grabación a la página y lo pondremos en el aire para que la gente pueda escucharlo y podamos darle un aplauso y una bendición a Dios por haberte bendecido. Recuerda, mañana también, día sábado, culto de jóvenes, 7 de la noche. Invita a los jóvenes ahí mismo en la pantalla, en esta misma página te puedes conectar y ahí mismo permitirle a los jóvenes de tu familia, tu casa, tu hogar, aquellos conocidos, de que puedan escuchar palabra de Dios y ellos puedan ser transformados y cambiados. Domingo 10 de la mañana nuevamente. Mis hermanos, Dios los bendiga, les amo muchísimo en el amor de Cristo. Ánimo para adelante. 3 de la tarde. Domingo, recuerde, el culto de los niños, 3 de la tarde, culto de los niños. Vamos, iglesia, dice la palabra de Dios que debemos enseñar a nuestros niños y que aun cuando son viejos, nunca se van a olvidar de lo que tú le permitiste que conociera de Dios. Les amo mucho en el amor de Cristo. Dios los guarde, Dios los bendiga. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones, Dios los guarde, iglesia.